Buen día, mi nombre es Paola Monroy, estudiante de tercer cuatrimestre de Psicología y voy a presentar la actividad número 5. ¿A qué se le denomina inconsciente cognitivo? Hablar del inconsciente cognitivo hace referencia a los procesos mentales que ocurren fuera de la conciencia, pero que influyen en el comportamiento, la toma de decisiones y la percepción que se tiene sobre el mundo. Como lo señala Migón 2010, es aquella parte del funcionamiento mental que es inconsciente, no porque fue eliminado, es decir, a diferencia del inconsciente psicoanalítico, no se trata de ideas o recuerdos reprimidos que han sido eliminados de la conciencia, sino de procesos que simplemente nunca llegan a la conciencia porque su naturaleza es automática y no requieren nuestra atención consciente, donde el cerebro opera en segundo plano, permitiendo que las tareas se realicen sin una intervención consciente constante. Por ejemplo, existen tareas cotidianas que realizamos como leer, escribir, caminar, entre otras, las cuales se realizan de manera automática e inconsciente gracias al procesamiento cognitivo que ocurre en el segundo plano. Este tipo de procesamiento es el que se le conoce como inconsciente cognitivo. Por otro lado, es necesario recordar que dentro del proceso mental que ocurre por fuera de la conciencia encontramos aquello como lo son percepción subliminal, que es cuando se percibe estímulos externos como imágenes y sonidos tan breve o débilmente que no se evidencian conscientemente, pero que aún así influyen en el comportamiento. La memoria implícita, que es la capacidad de recordar y utilizar información sin ser consciente de ello, por ejemplo, montar en bicicleta o tocar un instrumento musical. Procesamiento automático, por ejemplo, aquellas tareas cotidianas como caminar, hablar, se realizan de forma automática sin requerir un esfuerzo consciente. Y el pensamiento intuitivo, las decisiones rápidas y basadas en la intuición, sin un análisis consciente de las opciones. Caminar, leer, comer, hablar. ¿Qué es la negligencia intencional y qué tipos existen? Es un trastorno neuropsicológico que se caracteriza por la dificultad de una persona para percibir, responder u orientarse hacia estímulos que se presentan en el lado contralateral a una lesión cerebral. Estas palabras, la persona ignora o no ve lo que ocurre en una parte de su espacio personal o visual, es decir, que afecta la capacidad de una persona para prestar atención a una parte de su entorno, generalmente el lado opuesto a la lesión cerebral que la causa. Se presenta cuando falla para responder u orientarse hacia estímulos presentados en el lado contrario a la lesión cerebral, dificultad para desengancharse de una señal presentada en el lado de la sesión. No se presentan alteraciones motoras o sensoriales. Se da por un daño en la región inferior del lóbulo parietal del hemisferio derecho, principalmente el giro supramarginal, y puede extenderse hacia las áreas subcorticales. En pocos casos se puede presentar tras lesiones del lóbulo frontal, ganglios basales y tálamo. Tipos de negligencia atencional. Heminegligencia se refiere a un déficit en la conciencia de estímulos contralaterales. La heminegligencia puede ser a estímulos de distintas modalidades, ya sea localizado en el espacio o en el cuerpo. Extinción sensorial. Cuando a los pacientes con negligencia espacial se les pide que realice una variedad de tareas en el espacio, olvidan el hemiespacio contralateral a la lesión. Puede fallar en el hemisferio contralesional, considerando su propio cuerpo el centro, o fallar en actuar sobre una mitad del estímulo. Este defecto se le puede detectar ya en la conducta del paciente. Solo come de medio plato, solo lee mitad de un párrafo o escribe únicamente una mitad de una hoja. Personal, cuando la persona no reconoce o utiliza su propio cuerpo en el lado afectado. Por ejemplo, puede no afeitarse a un lado de la cara o no vestirse en un lado. Extrapersonal, cuando la persona ignora los estímulos que se encuentran en el espacio exterior a su cuerpo, como objetos en una mesa o persona en una habitación. Aprendizaje inconsciente, ¿qué es?
es aquella que se refiere a adquisición de conocimientos, habilidades o asociaciones sin que seamos conscientes de ellos, es decir, aprendemos sin darnos cuenta a través de procesos mentales que ocurren fuera de nuestra atención consciente. No se refiere a la forma en que adquirimos el conocimiento, sino a la forma en la que la información que aprendemos es procesada, es decir, que no se refiere a la forma como se realizan las relaciones entre los conocimientos, de tipo asociativa o constructiva, sino a la forma en 11 que estos son procesados. Es como cuando aprendemos a andar en bicicleta. Al principio somos conscientes de cada movimiento, pero en la práctica se vuelve automático. Características: procesamiento de aprendizajes inconscientes es menos limitado comparado con el procesamiento del consciente. Algunos expertos, tanto neuropsicológicos como conductuales, citados en 1997, muestran una disociación entre el desempeño en tareas implícitas y explícitas. El aprendizaje consciente lleva a reacciones de tipo automáticas, las cuales carecen de control por parte del individuo. ¿Qué evidencias hay a su favor? Este fenómeno demuestra que la exposición previa a un estímulo, como una imagen, el cual influye en cómo procesamos información relacionada posteriormente, incluso si no somos conscientes de esa exposición. Condicionamiento clásico. Este tipo de aprendizaje, estudiado por Pavlov, muestra cómo podemos asociar estímulos de manera inconsciente. Esto nos ayuda a llevar respuestas automáticas. Aprendizaje latente. Es aquel al que se refiere a la adquisición de conocimientos sin una recompensa inmediata, el cual solo se manifiesta cuando son necesarios. Un ejemplo es cuando podemos explorar un laberinto sin una recompensa explícita. Sin embargo, se sigue para poder encontrarlo rápidamente cuando se introduce una recompensa. También está el estudio de neuroimagen, como la electroencefalografía, y los experimentos de aprendizaje artificial, como la IA. Memoria inconsciente. Imaginemos cómo toda la información que captamos a través de los sentidos fluye constantemente hacia nuestro cerebro, formando una vasta red de conexiones neuronales. Es precisamente como esta gran parte de esta información se procesa de manera inconsciente, sin que lleguemos a percibirla de forma consciente. Esta memoria inconsciente actúa como un registro continuo de nuestras experiencias, influyendo en nuestros pensamientos, emociones y comportamientos, aunque no tengamos acceso directo a ella. Esta es nuestra memoria inconsciente, un depósito de experiencias y aprendizajes que influyen a nuestras acciones, aunque no seamos conscientes de ello. La memoria inconsciente procesa información sin que seamos conscientes de ello, tanto al almacenarla como al recuperarla, influyendo así en nuestro comportamiento sin que lo notemos. Desarrollo y resistencia. La memoria inconsciente se desarrolla antes y es más resistente al deterioro con la edad que la memoria consciente. Independencia de la codificación elaborativa. La profundidad de procesamiento de la información tiene poco impacto en la memoria inconsciente, a diferencia de la memoria consciente. Desvinculación de la atención. La atención no influye en la recuperación de la memoria inconsciente, de lo que sugiere que opera de manera automática. Respuestas automáticas. La memoria inconsciente puede desencadenar respuestas automáticas sin control consciente. Insensibilidad a instrucciones explícitas. Las instrucciones explícitas no afectan el desempeño de la memoria inconsciente. Disociaciones presentes en un síndrome neuropsicológico. Agnosia auditiva, la incapacidad para reconocer sonidos o palabras a pesar de tener una audición normal. Si bien, aunque las personas pueden oír sonidos, no pueden identificarlos ni interpretarlos, lo que demuestra una disociación entre la percepción auditiva y la comprensión o el reconocimiento. Hemiasinesia, dificultad o incapacidad para mover un lado del cuerpo a pesar de no tener parálisis real. En efecto, hay una disociación entre la intención de mover y la ejecución del movimiento